Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos bien. Vamos a iniciar la videoclase de la semana número 5. El tema sigue siendo protección civil. Es la segunda parte de la continuación de la semana pasada de la unidad. De lo que tocamos en esta ocasión, seguimos viendo, vamos a tocar un poco más a fondo lo que es brigadas y está en planeación y prevención, comisiones de seguridad de higiene y que también ahorita voy a hacer una aclaración con este tema y bueno, las fuentes de consulta. Vamos a dar inicio. En esta clase también me voy a gozar mucho en cierto contenido que yo tengo, que les voy a proporcionar, que es contenido real de lo que se vive en una organización, e igual con lo mismo que nos da Protección Civil del Estado de México. Esa presentación es extra que también se las voy a volver a compartir, precisamente de lo de las brigadas. Bueno, vamos a iniciar, que es aparte de lo del contenido semanal. Eh, Volvemos a tocar, se tocó el tema, la semana pasada se tocó lo que era precisamente los planes de protección civil. Se dio cuando es interno, cuando es cuando gobierno presenta también, cuando instituciones privadas también presentan, ¿no? Entonces, la ley de protección civil establece la obligación de casos y la necesidad de, en otros, de disponer con un plan de autoprotección y emergencia. Esta es mejor conocido como el plan de emergencia para los centros de trabajo y establecimientos y dependencias, obligatorio, como se los mencionaba, que forzoso todo el mundo lo debe de tener. Entonces, esos son los planes de protección civil. Consta de cómo vas a actuar en caso de una emergencia. Para hacer frente a riesgos específicos, precisamente son los que son destinados o por lo que se realizan estos planes, y cuyo origen puede ser determinado por causas naturales como incendios, forestales, inundaciones o derivados de la actividad humana, transporte de mercancías peligrosas, grandes concentraciones humanas, el manejo de las sustancias, inclusive cuando, por ejemplo, tu vecino o que la organización está ubicada en algún punto y tu vecino es un foco de riesgo también. Entonces, los planes de protección civil pretenden ser el marco orgánico funcional que coordine las acciones de respuesta precisamente a los servicios públicos, a la atención de una emergencia. Eh, el plan de emergencia comprende aquellas actividades y procedimientos específicos de situación destinados a garantizar la protección de quienes laboran o acuden a este inmueble y en su entorno, toda la parte de alrededor. Y que laboran o acuden a este inmueble a su entorno, de los bienes y recursos que el mismo alberga como consecuencias del impacto de una calamidad interna o externa. El plan debe de considerar precisamente esos dos puntos, tanto el factor interno, un riesgo o un accidente dentro de la organización, cómo saber actuar, los pasos y también la parte externa del ambiente que no se controla. El plan considera precisamente la participación de los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil y el personal de la dependencia, el establecimiento de un centro de control debidamente identificado e intercomunicado para emergencias, la coordinación de la ejecución de las operaciones. Dentro de, hay un puesto de mando en caso de una emergencia. Ustedes los que han trabajado y los que han participado en simulacros, eso es lo que trabaja donde hay un puesto de mando y donde de ahí se coordina toda la comunicación. El objetivo básico del plan es la puesta en marcha y la coordinación del operativo de emergencias en función de la calamidad causante de los recursos y los riesgos que se determinen, que puede ser la evaluación de daños, programa de recuperación y la vuelta a la normalidad. Les voy a proporcionar ahora sí, mmm, bueno, dentro de la evaluación de daños, que también se dio la semana, se tocó dentro de la semana pasada, que se dijo es el conducto de las brigadas existentes del inmueble y la dimensión de la calamidad. Creo que para mí es importante que más bien tengan contacto y sepan precisamente en qué consiste un plan de emergencia,
que es real, es de una empresa micro, literal, la que les voy a proporcionar ahorita es una empresa micro que se dedica a la venta de soportes de televisiones. Entonces, a ellos, brevemente les comento, y los hicieron, literal es una microempresa, son 5 trabajadores o tres, no recuerdo ahorita, y, y lo que hicieron fue que tuvieron una visita de verificación por parte de Protección Civil del ayuntamiento, al darse cuenta que realmente no contaban con nada, o sea, no tenían capacitaciones, no tenían, literal no tenían nada, y ellos desconocían que debían de cumplirlo. Entonces, se acercan con nosotros para poder organizar su plan su plan de emergencia. A ver, un segundo. Permite hablar en un segundo, por favor. Ya les voy a compartir la página, les voy a compartir ya. Bueno, lo primero que se tiene, que tenemos que hacer, bueno, aquí no se va a notar, ahorita vamos a revisar el índice, es lo del soporte legal. El soporte legal con el que está basado o está, bueno, con el que está basado, creo que ahí sí ya lo ven, ¿no? Bueno, ahí ya, yo creo que ya lo perciben o lo ven en la pantalla. Está la parte del soporte legal. En este caso es de acuerdo al código del reglamento del libro sexto del Código Administrativo de Protección Civil del Estado de México, de la norma técnica que tocamos también, que se les mencionó. Se inicia con una carta de corresponsabilidad donde va dirigida en este caso al coordinador de protección civil del municipio de Toluca, la empresa, y donde el representante legal o dueño se hace responsable en caso de un tipo de emergencia. Por lo regular lo firma el representante legal, sin embargo hay a veces que lo firma un tercero, que es el quien realiza y hace el estudio de emergencias y que es un consultor que está dado de alta ante protección civil, en este caso del Estado de México, que igual dentro de sus municipios va a ser similar, un tercero que presta los servicios, pero que está registrado dentro de su estado. Entonces, pues al principio es la información general, dónde está ubicado, el giro, el número de empleados. Le digo que es una microempresa y sin embargo, lo tienes que cumplir. Entonces, como aplica aquí, aplica para todo tipo de negocios. Entonces, el que sigue es la parte de la conformación de la Brigada de Protección Civil. En este caso tiene que ser, se le llama una brigada multifuncional, porque son tan poquitos que prácticamente entre ellos cubren los aspectos de las brigadas principales, que las vamos a tocar ahorita más adelante, que es la unidad interna, la brigada de primeros auxilios, brigada de combate contra incendios, primeros auxilios, combate contra incendio, búsqueda y rescate y de evacuación. Esas son las obligatorias. Entonces, tiene que venir el directorio de cada uno con los teléfonos en caso de emergencia. Y viene la parte del organigrama, donde tiene que venir específicamente dónde están ubicados este tipo
de lo de brigadas en caso de depender. Hay unas que son mucho más grandes, obviamente, y en este caso es un súper chiquita. Entonces, me voy a saltar esta parte de la brigada porque lo vamos a tocar más adelante, pero bueno, es la conformación de lo de las brigadas. Y viene la división, lo tocamos, el subprograma de prevención. El plan de emergencia está dividido en prevención, el de auxilio y el de vuelta a la normalidad o el de cuando pasa la emergencia. Todo uno contemplan las diferentes fases de alerta. Entonces, el subprograma de prevención, les decía la semana pasada, es el como el toda la parte de mantenimiento que se debe de hacer antes de. Entonces, aquí este plan de emergencias está basado en lo que solicita el ayuntamiento. También cada ayuntamiento tiene su plan de emergencia de cómo lo requieren. Te dan incluso el machote y ya tú lo desarrollas. Entonces, la descripción del inmueble, en este caso que cuenta con instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, de gas LP o gas natural, señalización de protección civil. Las instalaciones eléctricas también dependiendo de la organización. Aquí como es micro, es su plan de emergencia, como les mencionaba, se presenta al ayuntamiento. Cuando son mucho más grandes, son empresas de riesgo, se presenta directamente frente al Estado. Bueno, aquí está esta parte. En este caso aquí ellos no tenían instalaciones de gas natural o de LP. Aquí obviamente también no hay ningún tipo de gas. En este caso no aplica. Luego viene la descripción del entorno, que tienes que ver, pues, lo que les decía, tus vecinos alrededor, norte, sur, este y oeste. Entonces aquí realmente está ubicado en una zona muy céntrica dentro del municipio de Toluca y hay que colocar precisamente de acuerdo a Google Maps la ubicación que ya te lo piden, inclusive Google Earth o Google Maps específico, ¿no? Con las medidas y demás de la ubicación exacta. Entonces, la siguiente parte es el diagnóstico de riesgos. El diagnóstico de riesgos es la identificación, reconocimiento y localización de los probables daños que puedan ocurrir en el sistema afectable. El sistema afectable se refiere a la población o el inmueble, bajo el impacto de los fenómenos destructivos anteriormente mencionados, o sea, lo que va a provocar este riesgo. En este caso, los riesgos internos prácticamente aquí son dos, derivado de lo que es el establecimiento. Es una tienda de soportes, se los comentaba, donde tienen el piso de venta, que es donde están exhibidos toda la parte de los soportes, y en la parte de arriba tienen lo que es la bodega y el almacén. Hay una sala de exhibición y el sanitario. Así está dividido. Entonces, en este caso, el tipo de riesgo que prácticamente se menciona, hay que poner tipo de riesgo, la descripción y la frecuencia de exposición del riesgo. O sea, tú como empresa tendrías que determinar qué tan riesgoso es de acuerdo a todas las sustancias que puedas manejar. O, no sé, o la cantidad a lo mejor de almacenada de gas LP, o la cantidad de consumo de gas natural, o si transportas sustancias químicas. Entonces, aquí en este caso son dos, el conato de incendio y es conato. Recordemos lo que vimos en las semanas anteriores sobre lo que era el conato de incendio, lo que era el fuego y lo que es el conato, es porque este tendría que ser en almacén, está ubicado este riesgo en almacén. En caso de algún corto eléctrico, que el almacén donde se tiene material flamable o inflamable, como el cartón, obviamente, donde viene todo empaquetado de lo que viene de los soportes, ¿no? Toda la parte del cartón, pero la cantidad es muy bajita realmente lo que se llega a tener, o sea, hablamos de un kilogramo aproximadamente, que esto hay que ser súper honestos contigo mismo en la organización, a veces nada más inclusive no anexas realmente todos los datos para que todo cuadre y digas, no, no, yo no tengo ningún tipo de riesgo, pero el problema es que el plan de emergencia realmente es para cuando tú tengas, nunca nadie está exento de una emergencia, ningún tipo en ninguna organización y más. Creo que todos, la mayoría quien ha trabajado en ciertas
o ha trabajado en empresas medianas grandes, han tenido emergencias y a veces pues obviamente no son compartidas, pero internamente saben cómo actuar de acuerdo a su plan de emergencia. Entonces hay que ser súper honestos realmente con la información. En este caso es real, era muy poquito lo que se acumulaba dentro de este almacén, pero sin embargo hay que ponerlo. Entonces por eso se mencionaba que la frecuencia de la exposición del conato del posible fuego es bajo. Aquí el segundo riesgo interno es una caída del personal por escalera, debido a que como contaba con escaleras, realmente subían y bajaban todo el tiempo porque los trabajadores estaban en la parte de arriba, la parte administrativa abajo, entonces subían y bajaban cuando iban, no sé, o incluían creo que incluyen las instalaciones, entonces ellos estaban en la caída del personal por escalera. Sin embargo, aquí hay que justificar que los trabajadores pueden caer de escalera y sin embargo es bajo, pues las condiciones de las escaleras eran buenas y cada escalón estaba marcado debidamente establecido, que el cual esto se hizo obviamente antes de realizar el plan de emergencia porque no tenían nada, no tenían identificados los escalones con la cinta de precaución, no tenían como esas tiritas de antiderrapantes, entonces, todo esto es lo que disminuye el riesgo. ¿No? Estaba en muy buenas condiciones la escalera, entonces se baja esta parte de riesgo para la empresa. Estos son los internos. Sin embargo, el personal se detectó después que el personal corre un riesgo de, como ellos se trasladan a través de motocicleta, de sufrir algún tipo de accidente en el trayecto a hacer la instalación, que prácticamente vienen siendo um, internos, sí, pero como no suceden dentro de la organización, tendrían que considerarse externos porque está fuera de. Entonces, de aquí tenemos los riesgos externos, que también hay que, internos y externos. Entonces, aquí la empresa decía que se menciona que el tipo de riesgo natural y antropogénico, que así se conoce, es algo que no puedes, está fuera de tus manos, ¿no? Entonces, porque pasa afuera tenemos que es el natural, hablamos del geológico, hablamos de los sismos, y la frecuencia del riesgo pues es medio porque no dejas de estar en una zona eh, donde hay placas tectónicas y donde tienes que consultar el atlas de riesgo precisamente de tu estado para saber a qué te enfrentas, ¿no? El hidrometeorológico, porque pues se puede provocar una inundación cuando se tapan las coladeras. Es probable, pero también el riesgo es muy bajo para que llegue en ese grado de inundación. El antropogénico, que es el sanitario ecológico, hablamos de las epidemias que se tuvieron que ingresar ya en esta parte después de lo de la pandemia que acabamos de tener. Entonces ya tienes que considerar esta parte de epidemia que hacer en caso de, ¿no? Prácticamente sabemos que es bajo porque ya pasó en esta parte, sin embargo, se considera bajo porque no es como que estés o esté ocurriendo con tanta frecuencia una epidemia a nivel mundial. Tenemos el socioorganizativo, que son los accidentes terrestres, que era lo que les decía, y los coches, las camionetas, entre ellos mismos los accidentes fuera de, y los actos delictivos que también se debe de considerar por lo regular siempre son el robo, y también es considerado bajo porque la frecuencia no los marca, ¿no? No ha habido asaltos ahí, sin embargo no estás exento por ser una avenida importante. Mm, el otro siguiente punto es el inventario de recursos materiales, que es con lo que tú encuentras con tu equipo de emergencia, ¿no? En caso de algún tipo en este caso, el equipo contra incendio que ellos manejaban, por ser el tipo de empresa, son extintores y hay que ponerlos de qué calibraje son. De primeros auxilios tienen el botiquín que también se instaló, de primeros auxilios. Eh, el equipo de comunicación se mencionaba aquí los teléfonos celulares y de línea fija, que el de línea fija por lo regular, y ya últimamente el de los celulares, también a veces sufren caídas de líneas, y el equipo de protección personal, que bueno, en este caso lo manejan como fajas, zapatos de seguridad y guantes. Y aquí también faltaron los lentes, también no como de los de seguridad.
Entonces, esto es para este tipo de micro, ¿no? Hay equipos de contraincendio que tienen, incluyen hidrantes, hay los springers, todo lo que es como la parte de los detectores de humo. En primeros auxilios hay empresas que tienen no nada más botiquín, tienen inclusive tienen hasta su propia ambulancia, sus propios consultorios. Entonces, todo es como de acuerdo al tipo de, ¿no? Y el equipo de comunicación también es muy grande, usan a veces walkie-talkie, otro tipo de radios, y el equipo de protección va a veces inclusive hasta de respiración autónoma cuando ya, o el equipo de bomberos, que el equipo de bomberos, les comento, no es barato, realmente quien tiene los equipos de bomberos, inclusive casi se traen de otras partes del mundo, por lo regular son los más cercanos son los que están en Estados Unidos, y la mayoría los trae de allá porque aquí todavía no hay, ahorita no me he fijado, pero en los últimos años siempre por lo regular se han traído de allá y son muy caros, o sea, cada equipo el equipo de bombero que tal se conoce es altamente por el tipo de material que tiene que ser y pesado, es grande, es pesado y es sí tiene que tener su mantenimiento también, que se tiene que tener, entonces el equipo de bomberos si no, no está nada barato, o sea, en dólares realmente lo compras. Bueno, el otro punto que solicitan es el directorio telefónico de emergencias que debes de tener a la mano y que debes de saber el nombre de teléfonos de emergencias como de policías, de hospitales, de ambulancias, de protección civil y demás. Que también tiene que estar visible en algún punto, tiene que estar visible junto al teléfono para que en caso de rápido puedas identificar el número y marcar. El inventario, se debe colocar un inventario de lo que contiene o de lo que tienes tanto en la parte de inventario almacén como en la parte de inventario en equipo de oficina, equipo de comedor, de todo, o sea, tiene que, en este caso aquí viene el equipo, el sintetizado, obviamente sabemos que puede variar el almacén, pero debes de tenerlo más acercado o la cantidad mm, máxima o anotar la cantidad máxima que puedes llegar a tener en el almacén. El inventario de mobiliario, ¿no? Aquí realmente se dan cuenta, es muy pequeñito, sillas con respaldo, como es literal, mm, una tienda muy pequeña, una microempresa, entonces tenemos el censo de la población de las instalaciones, de quién está dentro de tus instalaciones, y aquí tendrías que también tener el censo de población flotante aproximado con el que con el que luego tienes, ¿no? En este caso, para otro tipo de empresa se refiere como a la población flotante cuando llegan proveedores o que llegan autoridades, o sea, todo eso lo debes de tener considerado. El siguiente punto, lo que se revisa en el programa es el programa de mantenimiento al equipo de emergencia e instalaciones en general, hablando de que de todo el material que tú presentaste, de todo el material que tú tienes en contra de la emergencia, todo eso tiene que tener un mantenimiento y lo tienes que tener bajo bitácora. Todo prácticamente bajo bitácora. Entonces aquí, por ejemplo, está el número de extintores, tipo de extintor, fecha de adquisición y cuándo sería la próxima recarga del extintor. Recordando que es anual. Después de botiquín de primeros auxilios, también recordarles que se les comentaba que hay una norma de la Secretaría del Trabajo donde te indica qué tipo de material es el que debes de contener dentro del botiquín. A ver si la pueden averiguar y la comentamos el día miércoles. Las señalizaciones que tienes y demás, en este caso del botiquín. Bueno, en el siguiente punto se determinan las zonas de seguridad o rutas de evacuación y salidas de emergencia, que obviamente las rutas de evacuación es una conducción hacia una zona de seguridad previamente establecida, que puede comprender tramos, pasajes horizontales, verticales, tales como puertas, escaleras, rampas y pasillos. Se puede tener más de una salida de emergencia, depende de las instalaciones
y depende de del tipo, ¿no? Hay que tenerlas bien señalizadas, re- con que sean visibles, súper visibles. Entonces, aquí vemos prácticamente el piso de venta. Les digo que es súper pequeñito. Todo esto se puso porque tampoco tenía nada de señalática. O sea, creo que ni la básica. Y no tenían tampoco marcado el punto de reunión, que también eso se hizo, ¿no? Entonces, aquí se dan cuenta, en el primer piso está donde está las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, cómo salir, que hay que colocar, hay que hacer el mapa, em, donde están precisamente ubicados tal cual tu señalización. Esto es en el segundo piso, donde están tus instalaciones hidráulicas, el almacén, donde está el extintor, aquí como en la sala de exhibición, sanitario, igual cual con cuál tienes, ¿no? Esa es la parte de prevención, toda la parte em, mm, de mantenimiento. Luego viene el subprograma de auxilio, que es la fase de alerta, que la alerta es la señal que activa las diferentes medidas de seguridad que deben poner en práctica ante la ocurrencia de un peligro. O sea, vimos la de prevención antes de, ahora ya estamos en la emergencia, que es la de auxilio, y cómo vas a reaccionar. Tu plan de emergencia te lo debe de dar. ¿Cuáles son los procedimientos específicos de respuesta? En este caso es de forma verbal por el tipo de organización, pero aquí en otras hay alarmas, se vocean, hay micrófonos que precisamente alertan y buscan e informan. Entonces aquí tiene la primera etapa que es la prealerta. ¿Cómo se avisa? Aquí tienes que describir paso a paso, literal, paso a paso. ¿Cómo avisas? La segunda etapa es la alerta. Posterior a la ocurrencia del sismo, en caso de incendio al interior de las instalaciones, emergencia que amerite evacuación, la alarma, cómo es sonada, cómo va a reaccionar los brigadistas, cómo se deben de colocar los brigadistas del chaleco, su distintivo. Hay empresas que ya, hay empresas, uno, en este caso ellos tenían su chaleco a la mano, pero hay empresas que ya desde un principio su chaleco ya está distinguido para que tú identifiques que es brigada. A veces tienen como uno en el en el hombro, perdón, un distintivo o el mismo chaleco y ahí mismo dice de qué brigada es. Las indicaciones generales en caso de emergencia para tu organización, en este caso son las más sencillas: conservar la calma, no correr, no gritar, no dar falsas informaciones. mm, si es posible y si estás capacitado, tratar de combatir la emergencia o en su caso activar el plan de emergencia. Las medidas de seguridad que se observarán antes, durante y después de un determinado agente perturbador son, hablando de los riesgos internos, ya que lo tienes, es en la parte de auxilio, aquí pones, recuerdan que les dije conato de incendio. Entonces tienes que describir el antes, qué medidas tienes para poder, tipo de mantenimiento, qué medidas para evitar llegar a ese conato de incendio. Pero si ya estás en ese conato, tendrías que describir qué vas a hacer durante esa emergencia. Por ejemplo, aquí mantener el antes, mantener un buen estado en las instalaciones, sobre todo eléctricas y de hidráulicas, marcar los extintores durante, conservar la calma, efectuar la evacuación, marcar emergencias y después, por ejemplo, ya que haya pasado la emergencia, ¿qué va a pasar? En este caso dice regresar al área que fue afectada solo cuando lo indiquen las autoridades correspondientes. Por ser este tipo de microempresa, así se establece, pero las empresas más grandes, ellos lo hacen directamente con sus brigadas, con su evaluador, su brigada de, de búsqueda y rescate. Muchas veces ellos son los que ya determinan cuándo regresar, ¿no? Los accidentes, mencionábamos también los internos, los que mencionábamos, lesionados en caso de la caída por la escalera que mencionábamos, el antes, durante y después. O sea, y así te va a ir cada uno con tus riesgos antes, durante y después. Entonces, tú, al final de cuentas, tendrías que seguir como el protocolo de tu plan de emergencia. Riesgos externos, igual.
es el sismo, aquí que mencionábamos en la parte de arriba, antes, durante y después. Y así te vas riesgo por riesgo. Rojo, miren, aquí les mencionaba, ya pasábamos de esa parte. La evaluación de daños, que es en cuando ya, cómo va a enfrentar eso la empresa. La seguridad, qué es lo que hace, es el orden y limpieza que debe de haber, con la parte de electricidad, escaleras de mano en este caso. ¿Qué pasa con la búsqueda y salvamento de asistencia? En este caso, la empresa todo se lo determina a las autoridades de protección civil del ayuntamiento. Servicios estratégicos. Luego viene la parte del punto siguiente, es el subprograma de recuperación, que prácticamente determina las estrategias necesarias para restaurar la normalidad una vez que haya ocurrido el siniestro o el desastre. Igual te va marcando punto por punto la evaluación de los daños, la vuelta a la normalidad, que también se conoce. ¿Qué pasa, no? Hasta aquí, por ejemplo, el punto 6 dice los servicios como la luz del teléfono que hayan sido afectados deberán ser reportados. La evaluación de daños y humanos en caso de que hubiera. Materiales, perdón, de humanos y materiales en caso de que hubiera. Y bueno, y los anexos. Que los anexos prácticamente hablamos de los croquis, dónde estás tú como empresa y dónde está tu área de riesgo, ¿no? De zona de riesgos. Y en la siguiente describes ya bajo mapa o bajo croquis, donde presentemente donde tú escribiste o donde tú pusiste dónde estaban los riesgos, bueno, aquí ya lo tienes que ejemplificar con dónde está tu riesgo, que en este caso, tanto en la planta alta como en la parte de arriba, los servicios, energía eléctrica y dónde están ubicados en este caso, y lo sanitario. No hay instalación de gas, eso le ayuda mucho a la empresa porque siempre que hay instalación de gas es un problema. Porque debes de cumplir otro tipo de medidas como dictámenes, la señalización, nuevamente, y las capacitaciones, las constancias de capacitación vigentes otorgada por una autoridad o por un agente externo autorizado. Y tenemos la parte del simulacro. Debes de hacer ejercicios de simulacro y debes tener la evidencia. En este caso era la evidencia de ejercicio de simulacro. Este está llenado a mano, me parece, por eso nada más está ahorita lo ven en blanco. Quién participa y obviamente la evidencia fotográfica de todo esto, donde está los puntos de reunión, donde la autoridad se verifica que efectivamente es todo lo que pones lo estás determinando. Entonces, como ven, ese es un plan de emergencia real de una microempresa, de una microempresa. Entonces, para continuar con prácticamente eso es el plan de emergencia y esto va de la mano con los programas específicos de protección civil que también se les dio ya como más a detalle y el mismo que vimos que es el prevención, auxilio. Ahorita ya se los dimos ejemplificados. El siguiente punto o el siguiente tema, voy a hacer la aclaración porque aquí dice comisiones mixtas de seguridad e higiene. Puede causar confusión. De hecho, yo solicitaría en la siguiente, corregiría este nombre porque le pondría mejor brigadas, porque las comisiones mixtas de seguridad e higiene son las que están, se, se establecen de acuerdo a la norma 019 de la Secretaría del Trabajo.
Entonces, donde te dice que a partir de 15 trabajadores el patrón está obligado a conformar la brigada digo, la brigada, la Comisión de Seguridad de Higiene, donde esté el representante, el representante de los trabajadores, en su caso el representante del sindicato, y a lo mejor tiene que tener un vocal, un secretario, que son de las diferentes áreas dependiendo de la organización. Entonces, ¿por qué les digo esto? Es la parte de las comisiones de seguridad de higiene. Entonces, lo que nos marca el programa realmente lo que son las brigadas. Entonces, no tendríamos por qué mencionarlas, ¿no? No, no de esa forma. También, aquí está, un segundo. Esta es la presentación que les digo que ahora les voy a proporcionar por parte de Protección Civil Estado de México. Cierta, no sé si porque pesa mucho, pero bueno, podemos ir diciendo que la integración de brigadas de protección civil, su objetivo es eh, la planeación para proporcionar respuesta en caso de una emergencia. Se integran por lo regular con personal voluntario, por lo regular tendría que ser voluntario, a veces se impone y ese tampoco no está bien porque a veces no sabes si realmente puedes cumplir la función como brigadista, porque a lo mejor tú entras te alteras, te da miedo la sangre, hay muchas cosas que tener en consideración. No tengo la complexión para ser un brigadista y demás, ¿no? Porque es pesado, o sea, realmente no es tan sencillo. Entonces, prácticamente las características debe ser franca disposición de colaboración, capacidad organizativa y de liderazgo, aceptación de sus compañeros, responsabilidad e iniciativa. Esas son como las características básicas. Mm, no lo puedo ver, creo que está. Otras de las características, bueno, algunos también se marcan como cómo debe ser un brigadista físicamente. A ver si este me lo abre. Mm, ¿Qué complexión debes de tener? No, ninguno de los dos me quiere abrir. Entonces les comentaba, aquí tenemos el ejemplo de lo que es para protección civil ya ante una autoridad, que está considerada la Brigada de los Primeros Auxilios, que es el recurso humano técnicamente capacitado
para prestar con oportunidad las primeras atenciones en caso de accidentes o enfermedades repentina mientras llegan los servicios especializados. Que muchas veces esto de servicios especiales, obviamente no hay como quien esté preparado al 100% como bomberos o mismo protección civil, pero la verdad dentro de las organizaciones ya hablábamos, creo que en una de las clases de asesoría, es impresionante ya lo que tienen muchas empresas dentro de que dejan de inclusive ellos necesitar de las autoridades y a veces mejor apoyan a las autoridades en caso de algún tipo de emergencia, recurren a sus funciones son prevención antes, auxilio, recuperación después, como lo vemos en la presentación. Eh, igual tienen que estar capacitados, tienen que tener su equipo aquí, por ejemplo, nos dice que el gafete distintivo es color blanco, que también debatíamos la semana pasada sobre este tipo de lo que se dedica, de que debes de tener, no es tan fácil de estar, tienes que tener, en este caso Protección Civil otorga un curso de 20 horas, pero a veces para tratar esta parte, la mayoría a veces acuden tienen sus propios consultorios médicos, prácticamente a veces quienes dan los primeros auxilios son los mismos doctores o enfermeras y ellos son los que capacitan a su brigada, ¿no? Tenemos aquí la recuperación. De acuerdo que es recuperación, reponer, reparar, mantener el equipo, apoyar a las demás brigadas, realizar una autoevaluación de las acciones, revalorar, realizar un informe final. La siguiente brigada es la de evacuación, que prácticamente es la que ejecuta las acciones previamente establecidas para coordinar la evacuación del inmueble o de en caso de el repliegue del personal. La evacuación, el repliegue a veces es cuando estás en un edificio con muchos pisos o hasta arriba, entonces tienes que hacer un repliegue para las zonas seguras que se conocen y a veces donde se busca el famoso triángulo de la vida. Prevención, auxilio y recuperación también está. La prevención, ¿cómo haces para esta coordinación con de brigadas? Pues tienes que tener clasificación con los simulacros. Los simulacros es una gran herramienta para saber qué tan preparado estás. Identifica los puntos conflictivos, establecer normas y planes de evacuación, supervisión de zonas de menor riesgo. En este caso el distintivo es verde y aquí te pide el Estado de México tener un gafete. Te pide unos planes también, aquí no habíamos tocado la parte pero te pide un plan específico para la población vulnerable. Cuando tienen algún tipo de discapacidad, tú tienes que tener un plan para ese tipo de población. El censo de la población fija y flotante, capacitación en cuestión de señalización, y a coordinar el repliegue de la evacuación de la población en zonas seguras a menor riesgo. Aquí nos da el ejemplo básico, por ejemplo, de los muros de carga, los puntos de reunión, el regreso de la población también, el coordinar el regreso de la población cuando ya te dicen que es seguro regresar, de recuperación. Esa es la parte de evacuación. La de brigada de búsqueda y rescate. Prácticamente es pues dar respuesta inmediata adecuada para realizar, localizar, liberar el traslado bajo soporte vital básico a las víctimas que se encuentren en la zona de riesgo o desastre. Aquí ellos van a determinar cuándo se puede cargar o cómo sacar a las personas en caso de atrapamiento. Igual se manejan funciones de prevención, auxilio y recuperación. En la prevención que tendrías que hacer, pues estar informado de cómo está el croquis, te tienes que saber perfectísimas las instalaciones de la organización. Aquí el distintivo es amarillo y también con gafete. Los directorios los tienes que tener a la mano. Mm, recabas la información sobre diagnóstico de riesgos, los debes de conocer. Los planos de los debes de conocer. Y aquí también obviamente es importante el equipo de protección personal.
En auxilio, ¿qué hace? Cerrar ductos, interrumpir energía eléctrica, reunión de brigadistas, el reporte de la población faltante, localizar el croquis, el lugar donde están las probables víctimas. Esos son brigadistas el siguiente y la última brigadista. Bueno, la siguiente, digamos, obligatoria que te piden, porque ya muchos ya ocupan también, por ejemplo, la brigada de comunicación. El brigadista de incendios es el recurso humano técnicamente capacitado que se encarga de prevenir y reducir los riesgos de incendios que puedan presentarse en una instalación inmueble. En el caso anterior de la empresa, de la tienda de servicio que les comentaba, Protección Civil nada más le pedía con ellos la capacitación básica, uso de extintores prácticamente. Y esa es la básica. Sin embargo, hay también son muchas horas de capacitación de saber cómo usar el hidrante, cómo usar el equipo de protección, en cuánto tiempo debes de usarlo, la colocación, por ejemplo, de las botas, cómo usar el respirador autónomo en caso de, cómo tomar la manguera con los hidrantes. En la prevención, prácticamente debes de identificar y evaluar el riesgo de incendio, conocer precisamente em, los términos de toda la parte del fuego, cuando hace punto de inicio o la situación para que se pueda provocar un incendio, los grados, qué material o qué reacción puedes tener en cadena. Aquí también, aquí es donde entran todas las bitácoras de revisión mensual y mantenimiento. Aquí, por ejemplo, te pide el distintivo rojo y gafete del color para identificar, ¿no? Bueno, y después te da una tabla de determinación de riesgos de acuerdo todo esto a la norma 02, que se basa mucho ellos, para saber de qué grado es tu empresa o de qué grado eres. Viene, aquí vemos por tipo de riesgo y clase de fuego, la distancia máxima de los extintores, cada cuánto, de esto, todo esto basado en la norma 02 de la CTPS. Prácticamente lo que te pide es que tengas muy en cuenta la parte de la prevención antes que, bueno, está el tipo de emergencia y algunas recomendaciones que te hacen ellos mismos. Y con esto se está terminando la presentación y el tema. Entonces, como se dan cuenta, esa es la parte de ser brigadista, la verdad es súper interesante, te llenas de mucha información. Hay campamentos inclusive donde te vas de brigadas y hay concursos a nivel nacional de brigadas también. Entonces, por lo regular las químicas son las que siempre llevan las de ganar porque por lo regular no minimizo, pero son los que como son de alto riesgo, pues son las que tienen que tener mejor preparación en caso de atender una emergencia de explosión o cosas así, de acuerdo a los materiales químicos que manejes. Entonces, con esto estamos terminando el tema el día de hoy. Espero que puedan ver el video antes de la asesoría y podamos comentar si ustedes son o han sido parte de algún tipo de brigada y si les gustaría. Pues muchísimas gracias. Cuídense. Bye.